Feliz tarde. Hoy jueves 29 de septiembre nos encontramos en una nueva entrega de la Fragua Creadora y es emocionante poder tener un nuevo momento con nuestro querido Juan Carlos Gardier, que nos enciende aún más esta llama y que de alguna manera nos ponemos dispuestos, como el oro, al calor para mejor. Está conducido junto a mí en esta tarde y como cada último jueves del mes por el primer actor Juan Carlos Gardier, admirado y muy querido, aplaudido y reconocido por su gran trayectoria teatral en TV, en cine. Además es dramaturgo, productor, director, locutor, licenciado en teatro, profesor universitario, músico, cantante. Es fundador del Grupo Teja de Venezuela y coach de la Academia RCTV. Y además el conductor plus de La Fragua Creadora y una persona que cada último jueves anhelamos. Tenemos una cuenta regresiva, Juan Carlos, por verte. Qué cosa tan buena. Ojalá esta regresividad se transforme en cosas útiles, porque a Así fin de es, cuentas es lo que necesitamos nosotros, ser útiles dentro, fuera del escenario, frente a las cámaras, en la vida, en la sociedad, ser útiles. Que Hay que darle el valor justo a esa palabra, ser útil y ser bueno. No siempre se logra, ¿verdad? Pero con que se logre unas cuantas veces está bien. Miren, mis amigos y amigas, yo voy a comenzar a hablar, este, partiendo de, de un experimento. Hoy voy a tratar de no mover demasiado eh, la corteza prefrontal, sino que voy a intentar darle prioridad a mi intuición. Entonces será el conocimiento intuitivo el que así prevalezca en nuestra conversación de hoy, por encima del conocimiento académico, racional. Y eso estoy seguro de que me va a divertir mucho. y por Porque, supuesto que y yo te voy a acompañar a divertirte y de alguna manera también a poder sumergirnos para emerger, porque es divertido aprender. Tenemos que recobrar esa alegría que nos da el aprendizaje. por eso es tan importante que hablemos un poquito más adelante del caos, porque todo el mundo piensa en el orden. Yo creo que para nosotros es importante enfocarnos un poco más en el caos para a partir de allí establecer el orden en todo, en las ideas, en la vida, en las relaciones sobre todo, pero muy especialmente en las palabras. Mira, yo hoy estoy casi que a nivel de chisme, ¿no? Yo cuando estudiaba bachillerato cantaba con mi guitarra y escribía canciones, tú sabes, propias de la época, recuerda los años 70, una Venezuela sumamente complicada desde el punto de vista político. Bueno, a decir verdad siempre fue así. Entonces, este, aparece el grupo Teja de mi vida, siendo yo parte integrante de eso, y me monté sobre el escenario con una seriedad y un profesionalismo, ¿no? Como habrás notado, lo de la guitarra era para referirme a un modo de decir, o sea, al uso de la palabra, a través del canto. Al uso de la Luego, palabra. sí, luego me correspondió, porque la vida, porque Dios quiso que así fuera, me correspondió hacerlo en el escenario, pero como actor. Claro, también
toqué la guitarra, toqué el tambor, no solamente actué, sino que canté y tal, en ese primer gran montaje del grupo Teja. Y años después, estudié, o digamos que hice el intento, pues, de estudiar en un seminario en Santa Mónica. Y la maestra de teología me decía, mira, Gardié, la palabra tiene el poder de la creación, cosas que tienen mucho que ver con eso. Pero me hizo entender que en griego la palabra se dice de dos maneras, básicamente. Una que es logos, ¿verdad? Ujú. Y la otra es rema, que significa palabra revelada de Dios. Que yo después la cambié por cosas mías, tú sabes, por palabra llena de espíritu. Fue cuando yo me di cuenta de la verdadera importancia de la palabra. Nosotros no tenemos conciencia, por lo general, de lo que significa la palabra, el porqué de la palabra, el para qué de la palabra, el cómo, el qué y sobre todo la intención de la palabra, el Exacto, el qué, espíritu. el por qué y el para qué. Así es, entendiendo el qué como el texto mismo, el por qué, la razón de ser, y el para qué, el objetivo, porque el para qué es hacia adelante, ¿no? Para esto, para aquello, que es uno de los aspectos más importantes de la memoria, llamada memoria de trabajo, que siempre está trabajando en un para qué. El cerebro está trabajando mucho en el para qué hago esto, para qué hago aquello. Estoy tratando de ser un inventor de futuros. Eso hace Ujú. el cerebro y eso está siempre vinculado a la palabra, porque lo que decimos está relacionado impepinablemente con lo que pensamos. Entonces Total. vale la pena pensar, perdonen la reiteración, ¿cuál es mi nivel de conciencia y cuál es mi nivel de compromiso con la palabra? Con cualquier palabra, con la poesía, con las palabras de amor que uno puede decir a su esposa o a su novia o a su amiga en un momento determinado. La palabra que reprende a un hijo con el objeto de enseñarle, pero siempre la palabra. No conozco mucha gente que entienda a ciencia cierta y lo haga explícito el valor supremo que tiene la palabra y su uso. Fíjate que yo hablé de música al principio, en bachillerato. Allí estaba la palabra. Luego hablé de teatro. Allí estaba la palabra, porque si bien en el teatro hay personajes, autores, directores, etcétera, por lo general está protagonizando todo la palabra. De hecho, Shakespeare decía que el verbo implica la acción. Eso te dice la importancia del decir, ¿no? Y la palabra tiene implicaciones de orden metafísico, de orden religioso, de orden espiritual, Espiritual. sí, sí, es completamente distinto las otras dos que mencioné. Y sociológicamente, políticamente, comunicacionalmente, Mm, la palabra mm. tiene un poder, una importancia, una validez grandiosa, ¿no? Este, mm, Cuando tú quieras conocer a alguien, trata de experimentar
en esa especie de arte que es hurgar en el discurso. Prácticamente, si quieres conocer a alguien, escúchalo. Escúchalo, es muy bueno lo que me dices. Tú siempre eres acertadísimo. Sobre eso voy a hablar un poquito más adelante, sobre esto de escuchar. Porque una palabra que no se escucha es una bala perdida o una bala de salva, una bala que se extravía y no llega al lugar donde se debería posar. Pero bueno, continuando con la palabra, y prometo no extenderme demasiado. Por Nos das tu cierto que palabra. sí, sí, es que hay que ser, Extiéndete porque queremos profundizar. no, yo prefiero irme al caos, pero mira, hay un autor español, no precisamente de los muy conocidos, que acuñó esta frase que dice, las cosas buenas, si son breves, son dos veces buenas. Guau. Entonces, yo sé que tengo esa tendencia a extenderme, tengo que mejorarlo. Y es verdad que las cosas buenas, si son breves, son dos veces buenas, la verdad. Pues bueno, Y ahí tiene que para, ver un poco también con la exactitud, puntualidad y el hecho puntual y esa plenitud, porque también ser breve no implica que estemos incompletos, ¿no? no, eh, fíjate que la palabra dice, las cosas buenas, si son breves, por lo tanto, lo que importa es que sea buena, no que sea breve. La brevedad La lo que calidad, hace es potenciar lo que ya está bien. Y eso yo creo que hay que llevarlo así, francamente lo creo. Bueno, la palabra entonces tiene especial significación en el ámbito artístico, pero sobre todo poético y poético. dramatúrgico, porque estamos hablando de la palabra escrita, de hablada, de las dos. Pero lo más importante es en las relaciones personales. Y eso es lo que me toca, porque es lo que nosotros solemos hacer en este oficio que nos ocupa. Tratar de ser útiles para que la información que damos le funcione a algunas personas, se inquieten sobre los temas y lleguen a sacarle provecho. Así es. Lo primero entonces, pienso, es hurgar en el valor que para ti ha tenido la palabra en tu vida. ¿Tú no te has dado cuenta de que yo soy parte de esta generación que puede decir con propiedad, yo soy un hombre de palabra? Yo Ujú. soy un hombre de palabra, pero no es lo que se acostumbra hoy día. Hoy día si hay algo violable o violentable, para no usar un término tan duro, es la palabra. A nivel político es sorprendente. Dan ganas de llorar, por no decir otra cosa, dan ganas de llorar. Eh, la palabra sigue siendo objeto de gran valor, pero cada día por menos gente. Entonces, las personas que tenemos el interés en, en hacer trabajos de relajación, de respiración, con grandes doctores en el área, aquí en España, que acuñan frases de gran valor y tal. Si nosotros estamos realmente pendientes de eso y queremos hacer eso, creo que debemos comenzar por evaluar el valor que hasta ahora le hemos dado a la palabra. Yo soy un tipo que cuando le dice a la a su esposa, te quiero,
le estoy diciendo verdad. Si yo amenazo a alguien, estoy, a través de la palabra, claro, estoy siendo sincero, estoy dispuesto a cumplir con esa amenaza. Si yo proclamo mi salud por razones espirituales o razones científicas, por medio de mi palabra, estoy dispuesto a poner la cabeza en una guillotina para que eso sea así. Cuando yo doy un abrazo, porque también no podemos olvidar que hay otro tipo de comunicación que es la no verbal. Ujú. Una palabra puede o debe eventualmente significar lo mismo que un fuerte abrazo. No es lo mismo, pero podría significar lo mismo. Abrazar todo tu cuerpo, abrazar todo tu cuerpo por más de 20 segundos, tiene una significación posiblemente mayor que si yo te dijera cuánto te quiero mucho y te digo, y te lo digo en 5 segundos. Eso puede ser así, pero también puede ser que la palabra correcta, dicha en el momento preciso, Ujú, ujú. derribe cualquier cosa que se le oponga. Una mirada también puede lograrlo. No olvidemos Cuando que nuestras hay, miradas hablan. que por lo general lo hacen. Lo que pasa es que uno no se da cuenta, ¿te das No cuenta? se da cuenta. Lo mismo pasa con la palabra. Y entonces, en la medida, Cuánta fuerza, ¿no? Cuánta profundidad incluso, cuánto alcance. Porque como te estoy escuchando realmente con concentración, con atención plena, y es verdad hasta dónde puede llegar nuestras palabras. Pueden construir, pueden destruir, pueden añadir valor, pueden ser de guía, de salvación. sí, 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 así es. De allí la importancia que tiene y por eso estamos hablando de eso hoy. Porque vamos a otorgarle el valor justo a la intencionalidad de la palabra. En teatro solemos hablar de la intencionalidad del texto. Porque entonces la palabra, más aún si es logos, es muy formal. Entonces hay mucha gente que considera que hablar bien o el bien hablar está necesariamente relacionado con lo académico, Por aquí con lo dice formal. Richard, Juan Carlos, por aquí dice Richard, también el sentido que la persona le da a la palabra aumenta o no la fuerza de la misma. Bueno, él tiene razón. Justamente estaba yo hablando, Richard, hablando de eso en este momento, de la intencionalidad del texto. No es solo la palabra en sí misma, sino lo que trae consigo desde el punto de vista de la intención, mi caballo, la intención. Voy a ponerte un ejemplo que suelo poner en mis clases. Poema 15 de Neruda, de su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ese poema 15 se inicia, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y esa cosa puede ser dicha justamente con una intención opuesta. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. En principio podría estar hablando de amor porque es una persona que hasta yo le amo hasta su silencio. Aunque estés como ausente, te amo. Y claro, ves el contexto, estamos hablando de un libro de poemas de amor, de 20 poemas de amor de Neruda.
Claro, es totalmente Evidentemente, distinto, como que porque, es como la canción de Axel que dice: "Amo tu locura, amo tu silencio, amo lo que me dices, lo que callas". Es decir, cuando realmente amas a alguien, amas todo. Y entre eso, su silencio también es algo que se hace amable. se hace amar. Bueno, esa intención también puede ser contraria. Dame 10 bolívares allí, que los devuelvo el lunes. $10, quise decir, 10 bolívares, no creo. Este, detrás de eso hay un cerebro pensando, este tonto si me lo da, que se olvide porque no le voy a devolver ese. Hay una intención en el texto. Otra persona con la más absoluta sinceridad y compromiso podría decírselo de otro modo a sabiendas de que va a cumplir compromiso, él está dispuesto a cumplir. Y como eso, muchísimas otras, pero es importante que entendamos que no es necesario eh, relacionar el buen decir Ujú, con lo formal académico, porque el buen decir en realidad es una necesidad comunicacional que urge en el corazón, que bate las puertas de la corteza prefrontal, que pasa por encima del espíritu, que es necesario. mm, La intención entonces, la intención del texto, para usar una analogía entre la vida y el teatro, podríamos decir perfectamente, la intención de la palabra es una cosa que tenemos que examinar profundamente en el momento en que tengamos una conversación de cierto valor con alguien. La pregunta no es, ¿qué le voy a decir? La pregunta es, ¿qué pretendo mm, lograr? ¿Cuál es mi intención realmente? Es como un encuentro casual, amoroso con una exnovia, este, y la invitas a tomar un café. Y en el camino te das cuenta, oye, pero ¿qué es lo que estoy yo buscando con este café? Reiniciar furtivamente lo que hubo hace años, o sencillamente una amistad, una mano sólida, un abrazo sincero, ¿sabes? De amistad, claro. acabo de decir. Entonces, nosotros no solemos examinar esto que llaman tema por allí, de, de la palabra y su intención. Ujú. Tenemos que revisar, tenemos que revisarnos en eso. Es necesario que lo hagamos, pero también nos corresponde revisar nuestros silencios. Al igual que en la música tiene valores de nota y también tiene silencio. Totalmente. No es, no es lo mismo un silencio de 3 segundos que un silencio de 5 segundos en una música popular cualquiera. Y como el silencio también es comunicativo, tiene también su intención, ¿no? Sí, no cabe la menor duda, tienes toda la razón, pero es menos comprometido porque el silencio, menos comprometido que la palabra dicha, Sí, claro. porque no expresa un contenido de modo flagrante, de modo evidente, de modo inapelable.
el silencio siempre deja la opción de Ujú. interpretación del oyente. En cambio, la palabra, tú le dices a alguien, te quiero, lo más que puedes decir tú que, ¿cómo? Pero ya tú oíste que te quieren y ya eso está procesándose. En cambio, el silencio, buena parte del silencio, está en quien escucha. También buena parte de la palabra, pero yo digo que la palabra es más explícita, solo eso, más frontal, más franca, sí, Más así lo veo yo. expuesta, Más después, la palabra es más desnuda, más sí, desnuda, exacto. sí. Me encanta este tema, Juan Carlos. Así, Me tienes aquí cautivada, escuchándote. Por aquí dice, sí, a veces el silencio dice más que mil palabras. ¿Será verdad? Lo dice Marisol desde España, a quien le damos la bienvenida también. Y Richard dice, antes el silencio de la madre molesta te ayudaba a aumentar la creatividad de lo que te venía luego. no entendí mucho, pero Bueno, él dice que cuando una madre calla, te ayuda a aumentar la creatividad de lo que viene luego. Es decir, lo que puede ok, decir el silencio de una madre, el silencio sí. incluso Bueno, también puede ser de una esposa, déjame de decirte. ahí va, incluso de una esposa. Por Qué cierto que maravilla. Marisol, un abrazo, Marisol. Este, la cosa es una imagen, eh, puede pintar, Decían que la palabra está más expuesta, más desnuda, y el silencio está más dado como a la interpretación, pero es más comprometedor aquello que decimos que aquello que dejamos de decir. De hecho, hay quienes recomiendan que cuando no tengamos algo bueno que decir, lo mejor que podemos otorgar, como dice una frase por allí, es nuestro silencio. y entonces me callo. No, tú no, tú tienes que hablar. Tu palabra hoy es Bueno, oro para nosotros. amén. Bueno, retomando la idea de la intencionalidad, es allí a donde tenemos que ir y es parte de mi propuesta para ustedes. No solo cuál es el valor que le damos a la palabra y le hemos dado anteriormente, porque partiendo de esto segundo podríamos llegar a lo primero, ¿no? Eh, eh, sino, sino el valor que, que promete a partir de los pensamientos que estás generando en este momento. No lo que hiciste con tu palabra, sino lo que ahora vas a hacer con tu palabra. ¿Con qué cuenta? ¿Con qué léxico? ¿Con qué, con qué variabilidad de tono? Y estoy hablando, no estoy hablando de teatro, estoy hablando de la vida. ¿A quién le puedes hablar, como decía José Ignacio Cabrujas, le puedes hablar con voz de alcoba, ¿no? Mm, mm. A una novia le puedes hablar así por teléfono. Y no es lo No, y mismo las cuando tú palabras que saludas. acerquen a esas palabras que acercan a la intimidad y a la cercanía, sin que ni siquiera esté propenso lo carnal. Es decir, esas palabras que pueden ser solidarias, esas palabras que puedan acercar. Bueno, Pero allí yo está la lo, intención y es la grandeza de lo que estás hablando. La intención de lo que es digo. la intención. Volvemos entonces a darle el valor que creemos justo a la palabra. Tú recuerdas que ya es incontable la cantidad de teóricos que hablan de el pensamiento, este orden, el pensamiento, la emoción y la acción, lo Exacto, recuerdo. lo Bueno, recuerdo. Y hablando todo de eso está palabras, allí. déjeme darle una palabra a mi hija que está desde Canadá aquí. Dios te bendiga, mi vida, y gracias por unirte. Un besote. Mi- Ajá. Todas La, esas tres cosas ajá, pensamiento, están llenas, emoción y acción.
todas esas cosas están llenas de palabras. Así es. Son tan importantes las palabras que hay un poema de Pablo Neruda que se llama así La Palabra, en su libro, el último que escribió, que se llamó Confieso que he vivido. Y va Mm, contando cómo los conquistadores, fíjate tú que para mí en este momento eso es como grave, porque lo estoy diciendo justamente desde aquí, desde España, los conquistadores, los conquistadores que conquistaron mi tierra allá, creyeron tenerlo todo, frijolitos, butifarras, oro, creyeron que se llevaban todo, pero nos dejaron todo. ¿Qué nos dejaron? Nos dejaron las palabras, nuestro idioma, nuestra lengua, nuestro decir, y nosotros aún no nos hemos comprometido con la importancia que tiene la palabra. Ahora, déjame chequear algo por aquí. El buen incluso decir ya pienso hasta te el lo orden, hasta en esa intención, como lo decimos, en el orden que lo decimos, qué realmente hay detrás de nuestras palabras. bueno, eso es justamente el misterio de la intención, porque hay que ser muy, pero muy sabio para poder discernir qué Mm, intenciones hay detrás de las palabras de alguien. Pero curiosamente, también hay misterio en la intención que puede tener la palabra tuya, porque en muchísimas ocasiones, en demasiadas ocasiones, prevalece la costumbre o el discurso fácil o el discurso aprendido de memoria o el modo de relacionarte verbalmente con alguien a quien conoces demasiado. Y entonces nos encontramos con un discurso manido, poco elocuente, nada trascendente, para nada importante. Entonces, ya como para terminar con este asunto específico de la palabra, eh, mm, la tarea que se nos viene encima es examinar el uso de mi lenguaje. El lenguaje en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad y en cuanto a tono, intenciones y compromiso. wow. Por acá dice Rosita, excelente tema. Gracias, Juan Carlos, por regalarnos tu mirada, tu palabra y tu intención. Desde Valencia, España, nuestra querida conductora Plus de Lo Nuevo, Lo Viejo y Lo Azul. O Lo Viejo, Lo Nuevo y Lo Azul. Espero por la cercanía que pronto podamos conocernos person to person, Rosita y yo. Sería fabuloso. Es más, Qué estoy seguro bueno. de que va a ocurrir. Bueno, la palabra entonces es un resultado de un proceso que solamente el ser humano maneja. El lenguaje, el hablar, solo es dado al hombre y a la mujer. Es un privilegio, es una bendición Mm, mm, y tenemos que valorarlo en su justa medida, es decir, en una medida frondosa, porque solo nosotros tenemos esa posibilidad. Hay quien pueda pronunciar una palabra, por ejemplo, un loro, pero cualquier loro sería actor y el problema fuese la palabra aislada, la palabra como palabra, no
La palabra tiene la significación que tiene porque detrás de eso está un espíritu, un cerebro, ¿verdad? Unas redes neuronales, un conocimiento intuitivo, amén, por supuesto, el conocimiento racional. Wow. Por el Mira, es hombre, tan el ser grande humano. lo que estás despertando en mí con tus palabras, que ahorita mencionaba a Neruda, y Neruda, en una ocasión leí algo de él que quedó para mí imborrable, y fue cortito, fue breve, es el aroma, el aroma de tus palabras es como es un aroma en tu boca, ¿no? Pero se me va a la mente a que nosotros somos aroma de Cristo en cualquier lugar que llegamos cuando le representamos. Entonces, fíjate, algo espiritual y algo literario, pero es la fuerza de la palabra, Gardier, Y es la ya lo intención, creo. es lo que envuelve, es su esencia. Es la palabra rema, o sea, la palabra revelada de Dios. Está, esta se expresa en sí misma, porque el solo hecho que exista en tu boca significa que existe en tu corazón, en tu cerebro, y por algo sale por ahí, por tu boca. Te quería recordar una cosa sobre la cual ya hablé, pero hace tiempo. Eh, es este asunto de crear palabras. Hay un taller que hizo mi hermano Omar con su esposa Teresita. Ambos lamentablemente fallecieron, pero era un libro que se publicó llamado Creatividad Verbal. Qué hermoso. La creatividad verbal es mal entendida. Hay mucha gente que cree que hacer un mal chiste es ser creativo verbalmente. No, es mucho más complicado, porque parte de un concepto de creatividad que es ecléctico, y es aquel concepto que usamos una vez que se refiere a que la creatividad es un producto o un proceso, mejor dicho, es un Ujú. proceso que es complejo, es multifactorial y que para ser tal, tendría que terminar con la generación de lo que llamamos un producto creativo, que en este caso debe ser novedoso e impactante. Esa es la idea en general de lo que es creatividad, según lo manejo yo. Ujú. Pero cuando comenzamos a entregarle elementos y significaciones desde el punto de vista semiótico, desde el punto de vista humano, espiritual, nos damos cuenta de que las posibilidades de creación desde el punto de vista del uso de la palabra son infinitas, son infinitas. Por eso la poesía es tan maravillosa, porque la poesía, si bien algunos tipos obedecen algunos cánones o patrones, en general son el garaje de los corazones de los poetas. Y eso no tiene valor, no hay forma de valorarlo. Entonces, la poesía y la palabra van de la mano. Luego, si la poesía, que todos reconocemos que es maravillosamente grande y valiosa, si esa poesía en efecto lo es, pues cualquier palabra tiene el potencial de serlo. Si tú le das la intención, si le das el juego, si le das eh, la idea, no necesariamente tiene que haber un gran poema para que haya poesía en lo que dice. Mm. La poesía eh, excede al poeta. Y allí nos tendríamos que encontrar con esto que tú también me mencionaste para abordar este tema, lo que son esas unidades de acción, porque hablabas ahorita del pensamiento, de la emoción y de la acción, y que en todos hay palabra. Sí,
menos mal que me lo recuerdas. Como prometí al principio, voy a ser breve. Este, hay unidades de tiempo, unidades de espacio, pero hay unidades de acción. Estas unidades de acción no son otra cosa que en un discurso determinado, teatral o no, se refieren a algo en particular. Por ejemplo, yo estoy hablando contigo en este momento, prácticamente hemos hablado todo el tiempo sobre la palabra. Quiere decir que si yo cambio el tema bruscamente ahorita hacia la semiología y los sistemas de significación no verbales, yo estoy cambiando las unidades de acción, la unidad de acción. Me fui Ujú. para otra cosa, ya, ya hablamos de la palabra, ahora vamos a hablar de símbolos y de signos, ¿no? Eso es parte del discurso personal de cada uno de nosotros, que obedece en gran medida a la capacidad que tenemos nosotros para el uso de la palabra. Alguien me dijo en una clase compartida, me dijo, Gardí, tú tienes el don de la palabra. Yo le Ujú. dije cosas que te lo agradezco, ¿no? Tener el don de Ujú. la palabra me parece una cosa grande. Supongo que Jesucristo lo tuvo, ¿no? Este, y estuve todo ese tiempo hablando sobre, no sobre teatro, sino sobre actuación. No me desvié en absoluto del foco. ¿Cuál era mi foco? La actuación teatral. Hasta que cambié de acción, cambié unidad de acción. Ojo, esto es sobre todo un estudio teórico, ¿ok? Esto normalmente no se utiliza en estos términos fuera de la mesa de estudio, de investigación del teatro. Por lo general, eso no sale de allí. Pero yo, por lo general, suelo sacar de allí todo lo que pueda. No, y de allí el Porque caos. dicen la palabra tiene poder. Yo lo creo. Yo creo la palabra tiene poder y en cantidades industriales. Bueno, ojo, pero entonces hay también, eso es lo que podemos llamar una palabra producto de la creatividad ecléctica. Ujú. Pero hay una creación verbal de origen divino. Ajá, Ok. ¿de qué estoy hablando? Te estoy Palabra hablando, y creación divina. sí, sí, porque, sí, exactamente, porque cuando tú examinas libros que tienen su origen en el hebreo, en el arameo, en el griego antiguo, que son por lo general traducciones de la Biblia, Ujú. tú te encuentras, por ejemplo, en la Torah o en el Pentateuco, los libros iniciales de estas versiones, Ujú. te encuentras con que se repite invariablemente y dijo Dios, Y dijo hágase la Dios. luz y hágase la luz y se hizo la luz. La luz no se hizo Ay, Gabriel, me vas a hasta hacer que llorar Dios, porque todo fue por la palabra. palabra de Dios, hasta que Dios no dijo la palabra, no apareció la luz. Y dijo Dios, hágase aquello y lo otro, pero nunca llegó a intentarlo de otro modo. Por eso es tan importante que se refiera uno a la palabra de Dios. Más adelante, en el Evangelio según Juan, dice la palabra que el verbo, oye, el verbo, la palabra, el verbo se hizo carne. Eso es Jesús, magnífico. ¿sí? Entonces tú te das cuenta de que la palabra es poderosa en el plano espiritual y en cualquier otro plano. Totalmente. Todo cuanto tenga poder en plano espiritual tiene poder en cualquier otro plano o dimensión, si quieres llamarlo así. Cuéntame de la hora, mi amor.
Estamos bien, vamos con 40 minutos, 44 minutos y la gente aquí escuchando y diciendo qué profundas tus palabras. Gracias, gracias por esas palabras, dice Zoraida desde Venezuela. Gracias por esas palabras, las palabras tienen fuerza. Y quien te dijo qué profundas son esas palabras, qué interesante esta transmisión, te lo dice mi hermana mayor desde Medellín, Caramba, Mariela. Entonces tenemos gente bueno, conectada saludos. desde Medellín, desde Canadá, desde Medellín, desde Canadá, desde España, desde Perú. Saludos Bueno, a todos, gracias por Desde estar España acá. estoy yo, Bueno, y desde está España estoy. Marisol, Rosita. Sí. Tienes barra, tienes barra. Y eso que Sí, acabas de decir de el verbo se hizo carne, wow. sí, eso es así, pues. Lo puedes encontrar en el Y lo Evangelio hermoso según para Juan. aquellos que somos creyentes de esa espiritualidad es que esa misma fuerza creativa al cual hacías mención hace un instante o de lo cual hacías mención hace un instante, es algo maravilloso porque es esa esencia que nosotros también tenemos parte de ese crear. Es que incluso cuando estamos creyendo, estamos creando. Hay cosas que yo puedo decirte porque me las dijiste tú primero, como por ejemplo cuando decías ahorita y yo te dije palabra y creación divina. Eso lo compartiste tú conmigo para este tema, igual que el crecimiento integral mediante el decir y el oír. Sobre lo cual vamos a hablar ya de inmediato. Te regalo Eh, mi eh, silencio. Gracias, mi amor, tú siempre tan generosa. El crecimiento integral, partiendo del decir y el oír. El crecimiento solo es posible en orden. Incluso yo te voy a hacer una observación desde la óptica de la química, a ver si lo recuerdo dentro de un ratito. Entonces, eh, ¿qué poder puede tener nadie si su palabra es proclive a no ser escuchada? Hay gente que conversa contigo y tú no le das la autoridad. Ujú. Bueno, nos pasa a todos. Y hay gente que conversa conmigo sobre temas que yo considero interesantes y yo estoy diciendo cosas y sé que esta persona le, le quita todo poder, toda autoridad a lo que yo estoy diciendo porque simplemente no le interesa. Entonces, yo recurro a un pensamiento. Yo recuerdo el primer libro que leí cuando yo muy niño, no recuerdo la edad, pero sí recuerdo el autor y el libro y dónde estaba, etcétera. Y era mi hermano Omar quien me lo dio y yo fui cautivado por ese hecho y entendí el valor de las palabras. Tenía yo quizás 7 años, 6, 7 años, un Qué poquito más hermoso. quizás. Ajá. ¿Y cuál es el rollo? Que no nos entendemos porque no manejamos el mismo lenguaje. El lenguaje que la mayoría de la gente utiliza hoy día es única y exclusivamente el lenguaje del dinero. Eso no es malo, claro está, de más está decir. El problema está en que ese es el único lenguaje, incluyendo el lenguaje que está implícito en las redes sociales, que ya es Ujú. bastante decir. ¿Por qué? Porque tiene vinculaciones con el dinero. Nadie tiene
realmente ningún interés en esto que estamos haciendo, en otras aplicaciones de brinquitos y cosas, en los brinquitos de nadie. Ahí detrás de todo eso, lo que está funcionando es el dinero. Eso no es malo, repito. Solo que es probable que el tiempo que esta persona está utilizando en ver eso, lo haya yo Ujú. utilizado desde jovencito en leer el célebre boom de la narrativa latinoamericana que signó tanto mi vida. Y entonces me interesa, al menos eventualmente, recordar a Cortázar o a Neruda, ni hablar. Neruda es mi poeta. Mm. Por cierto que nunca falta alguien que dice, caramba, pero qué elemental, ¿sí? Es un premio Nobel, chico, ¿cómo puede ser elemental? Bueno, entonces, si tú no manejas el lenguaje que maneja la otra persona, tienes que intentar ceder para poder comunicar. Yo recuerdo que en la primera transmisión que tú y yo tuvimos, y después tuvimos un nuevo encuentro, me estoy refiriendo al año pasado cuando te tuve gracias a Marisol como invitado, Es hablamos verdad, lo recuerdo. también de la fuerza de las palabras, pero en el sentido que me decías, me invitaste en ese momento a pensar en el efecto de que las palabras que están presentes en nosotros, ¿no? Y yo te dije en ese momento cuántas palabras se han ausentado de nuestro diario vivir y por eso entonces no se manifiestan cosas que pueden estar en nuestras vidas si las palabras toman lugar. Es maravilloso, pero eso que acabas de decir no te lo dije yo, ¿no? No, tú me Son hablabas, cosas tuyas. tú me Son cosas tuyas. invitaste, no, eso fue lo que yo te respondí, pero tu invitación fue la importancia de las palabras y cómo a través del tiempo se habían ausentado de nuestro lenguaje. Sí, sí, Y creo entonces recordarlo. lo que no hablamos no tiene presencia. Ni sustancia. Viste que la palabra es sumamente importante. Bueno, retomando la idea de la palabra en relación con el oír, fíjate que oír, ojalá que puedan escucharme con atención, porque esto que voy a decir ahora lo voy a decir con el corazón entero. El oír entra por la fe y oír la palabra. Y la palabra de fe no es nada más que una certeza, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Todo esto que acabo de decir sería como para hablar horas, Totalmente. pero si en efecto es importante oír, la palabra de Dios me está diciendo, habla. Si no hablas, no te oyen. Y si no te oyen, no hay fe. Y si no hay fe, no hay certeza de lo que se espera, ni hay convicción de lo que se supone que no se ve, pero que se verá partiendo del plano espiritual al plano humano. No sé si yo me expliqué, Qué hermoso. pero entonces fíjate tú, ¿cómo puede dejar de tener importancia decir sabiendo la importancia que tiene oír?
Esto despierta hasta suspiros, es decir, por eso todos Bueno, los que te estamos escuchando ahorita estamos agradecidos de escucharte. bueno, yo agradecido también de que me escuchen, porque es Empieza por el importante oír. oír. Ajá, hay que oír, Ajá, hay que oír. Ok, fíjate, como ya para ir metiéndole chola para terminar, porque se hace breve el silencio. Resulta que el caos, quizás tengas una nota mía sobre eso. claro, aquí las tengo. Ajá. El caos es conceptualmente, justamente viene del primero del griego y luego latín. Es em, un agujero. La traducción literal de ambas lenguas originales lo asocian con diaclasas, rupturas, agujeros, huecos. Y relativamente hace poco fue cuando descubrieron los huecos negros. Mm, Eh, eh, y allí que hay caos. La sí. palabra de Dios también revela, Y lo asociamos siempre con justamente con desorden, confusión. eso es, Ujú, sí, pero esa es una acepción más humana, ujú, sí. Lo cierto del caso es que se supone, o se entiende, mejor dicho, que Dios hizo eh, el orden actual de las cosas, eso entre comillas, a partir del caos. Antes de que existiera cualquier atisbo de orden, solo existía la es- tiniebla y el caos. Entonces aparece el orden. Yo opino que si mi visión sobre el orden es muy importante, tengo que observar con detenimiento el caos. mm, No es casual que el mismísimo Dios vio, evaluó el caos y entonces mandó su poder pues para resolver eso. Entonces, más adelante en el Nuevo Testamento logramos ver una aseveración bellísima y dice, uno de los apóstoles dice, mi Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, donde no haya orden, no está Dios. Por eso es tan importante observar con detenimiento el caos, porque donde está el caos, normalmente no hay paz, y si no hay paz, no está Dios. claro. Fíjate cómo las palabras nos van llevando a ciertos niveles de compromiso eh, existencial, aunque esa no es la palabra adecuada, espiritual preferiría utilizar. Pero Porque el nivel de entonces, compromisos está allí, como lo dijiste al principio, lo dices ahora. Me acaba de llegar un mensaje que quiero leerte de una persona que nos está escuchando, a quien le envío un abrazo inmenso, y dice, por ese poder de la palabra hay que cuidar nuestras confesiones también, lo sí, que, lo que confesamos, ¿no? sí, yo lo creo. Lo que sucede es Y por que, aquí te dicen, usted tiene un don de la palabra para explicar cosas profundas y hacerlas entendibles y tan fáciles. bueno, imagínate tú, no sé si agradecerle, pero en todo caso, chévere, para adelante. Eh, Gratitud hay, a plenitud por cada palabra de cada uno de ustedes. amén, amén. Debí decirlo yo, pero bueno.
Este, esto de la confesión es un tema muy profundo. No viene, creo que en este momento lamentablemente no viene al caso. Porque si tú cuidas tu palabra, ¿qué puedes decir? ¿Qué puedes decir tú de tu confesión, Lo que pasa es que en el hermana, mi momento que amiga? estabas diciéndolo, decías el poder de la palabra. Y Ujú, recuérdate que cada uno va a pensar conforme el contenido que hay dentro. Entonces lo vas a asociar, eso que estás escuchando. Cuando hablabas del poder de las palabras, ella dijo, por ese poder la palabra hay que cuidar nuestras confesiones. Pero más que en el sentido de prohibirnos decir algo, cuando hablamos de la palabra como tú lo has hecho hoy, Juan Carlos, desatamos, catapultamos pensamientos y que la gente lo asocie, porque mira, a través de la palabra y de esa palabra poderosa construimos. Hay calibre, hay códigos, hay expansión del lenguaje, hay sinónimos, hay antónimos, hay verso, hay acción, hay verbo. También, de alguna manera, en nuestras palabras y en nuestro lenguaje, es un mundo muy profundo. Por eso te dicen, cada cosa que has hablado hoy nos las hace fácil cuando han sido cosas que en un momento dado, cuando fueron abordadas en nuestra vida, eran profundas. Y lo profundo a veces se nos hace complicado, hablando humanamente. sí. Y tú hoy Sí, lo sí, has hecho sí. fácil. Bueno, chévere. No entendí muy bien, pero Bueno, lo sí, importante es no, que las palabras tuyas hoy han sido interesantes. sí, porque, y déjame, mi amiga que habló, que escribió por ahí, las confesiones, cualesquiera que sean, tienen que ser cuidadas. Eso es todo. O sea, sea con mis palabras, con otras palabras, incluso la palabra directa, la palabra de Dios. Entonces, lo que tenemos que cuidar más es nuestro testimonio, que es distinto. Una cosa es lo que confieso y otra cosa es lo que testimonio. Entonces, quizás sea allí donde se me pinchó el caucho. Pero bueno, chévere, con todo el amor del mundo, bendita sea. Bueno, No, ok, pero déjame ver si tengo algo más por está aquí. hermoso lo que acabas de decir, porque el testimonio también se hace palabra. No es Claro, solamente desde la vivencia, ¿verdad? ya lo Es creo. como un fiar. Creo que estoy por terminar, mi querida. Este, sí, caos, porque tengo yo invertí el orden de las cosas porque quería recordar, ya lo hicimos al principio del programa, el, la palabra detrás de la cual hay un porqué. Incluso antes todavía hay un qué. ¿Qué es ese qué? Exacto. Bueno, lo que vas a decir, la palabra en sí misma, la palabra logos, esa palabra que es formal, eso es lo que vas a decir o hacer. Oye, es bueno retomar esto. Yo digo decir, pero también es, ojo, hacer también, ¿eh? Este, luego de este por qué, de este qué, tendríamos que estudiar el por qué. Por qué digo lo que digo y por qué hago lo que hago? Es decir, ¿cuál es mi motivación? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Hurgo en mí y digo, ajá, yo estoy haciendo esto. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por dinero? ¿Por amor? ¿Por costumbre? Etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que uno entiende el por qué, se va derechito al para qué, que ya lo habíamos hablado, entendiendo tal cosa como la utilidad, ¿no? O el objetivo. El objetivo. ¿Para qué voy a ir yo allí? Es distinto a por qué, sin duda. Entonces, hay que examinar para qué
y allí seguramente encontraremos la raíz o la célebre ya almendra de, Mm. de la interpretación que uno hace de lo que va a decir. ¿Qué O sea, recomendación entonces estableceríamos? Porque de alguna manera cada quien va a expresar lo que abunda en su interior. Eh, 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 Tú decías ahorita, habla la mente, ¿no? Habla la mirada, habla la mente, habla el corazón. Y de todo esto que nos has traído hoy en la palabra, la intención y caos, ¿cuál sería la palabra que Gardié nos dé para cerrar, que podamos atesorar junto a toda esta hora de deleite en escucharte? fe. Allí está todo lo que he dicho hoy. Está el oír, está el decir que está implícito, está la certeza, está el deseo, está la necesidad. La fe implica una comunicación con Dios, pero que también se puede compartir con el ser humano. Si no recuerda el caso de este chamo que se suicidó se suicidó no, se murió, que fue Lázaro, y las hermanas y tal. La fe es la aplicación que tenemos directamente con Dios. Por lo tanto, está atravesada por la oración. Qué hermoso. Qué hermoso conectarnos a lo divino, conectarnos a lo intangible y comenzar a hacer las cosas visibles desde lo invisible. Por aquí dice, el poder de la palabra es tan poderoso que no podemos olvidar también el diálogo interno. Totalmente. Bien, bien, bien serio. Esa es una mujer seria. Sí, yo no lo mencioné, pero cada vez que yo les decía a ustedes, bueno, yo me pregunto, voy, ¿por qué voy? Y a qué voy? ¿Y con quién voy? Eso en realidad era un diálogo interno. Yo me estaba preguntando a mí mismo qué hacer, pero es bueno que lo llamemos diálogo interno, o sea, las cosas por su nombre. Así que gracias, Totalmente. gracias. Juan Carlos, gratitud a plenitud, gracias. Acá han habido mensajes que no he leído para no interrumpirte porque cada cosa que nos has dicho, incluido este cierre de la fe, ha sido interesante, ha sido importante y yo me permito decir ha sido cautivante en el buen sentido de la palabra. Gracias, gracias, gracias por este regalo tan maravilloso. Gracias a ustedes. Yo espero que nos veamos pronto. El tiempo se empequeñece cuando hay mucho deseo. Entonces, lo que teóricamente es un mes, pues a lo mejor termina siendo una semanita para nosotros. Vamos a disfrutarlo y Excelente, excelente, totalmente. Gracias. No, Dios me lo bendiga. y este son el tipo de conversaciones que uno nunca quiere que se acaben, porque te llevan también a autodescubrirte, Juan Carlos. Hay que Te llevan a pensar autorizar. en lo que realmente vale la pena, dar espacio, dar sentido, conocer su significado, implementarlo, vivirlo. ¡Wow! Sí. Y saben, yo soy feliz haciendo esto. Por eso no te dejamos ir, por eso No, queremos que no, nos sigas no, hablando. no pretendo irme. Pues, Ha es sido más, un tema muy interesante, es un tema que te nutre. Qué sí, bello. bueno, disfrutémoslo.
Te vas a colgar esto, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Mira, esto va a quedar guardado y creo que nos va a dar la oportunidad, como tú bien decías, de oír, de oír, de escucharlo, de tomar nota, de reflexionarlo, de mirarnos y mirar más allá, de ese Que sea. para qué y de ese qué. Y aquí, bueno, toda la gente está todavía enviándote mensajes. Qué maravilloso que desde Me fue muy distintos bien. países, Me fue muy bien en el experimento, ¿viste? mira, están aquí como un cantante, ¿no? Otro, otro, otro. Reciban un beso, pues, y hasta Quiero pronto. cerrar con estas palabras de agradecimiento de todos nosotros y decirte que vale la pena hablar de todo esto que hoy has hablado, que vale la pena establecer espacios que nutran nuestro corazón, nuestra mente, que vale la pena que se nos recuerde nuestra esencia, que vale la pena recuperar el don, el talento, la virtud de la palabra, que por supuesto que has empleado muy bien y has sembrado cada minuto de este tiempo. Y ojalá cada uno de nosotros y los que lo puedan ver en diferido nos sigamos convirtiendo en tierra fértil y que la buena semilla, porque esa es la palabra, germina, florece y se establece. Gracias, Juan Así Carlos. que, besos. Gracias a Un ustedes. abrazo gigante. Ya, Así pues. que a abrir más espacios Amén. para seguir hablando de esto.